Bueno, en esta mañana vamos a estar hablando de un tema bien interesante. Como se lo dije esta mañana a las personas, necesito que se sienten, necesito que presten atención, porque es interesante lo que vamos a hablar, pero Dios nos va a llevar al conocimiento de la palabra, Dios nos va a llevar al conocimiento de la verdad. Y una de las cosas es que a través de los meses, de los años, seguimos aprendiendo y seguimos adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a estar hablando de principios de primicia. Y antes de comenzar a hablar, bueno, vamos a orar a Dios y vamos a presentar este tema delante de Él para que sea Él abriendo nuestro entendimiento y que esa palabra pueda germinar en nuestro corazón y en nuestra vida. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque estamos en esta mañana aquí, Dios mío, presentándote este servicio, Dios, esta enseñanza, Dios de la gloria, para que seas tú obrando, Dios mío, en la vida de cada persona que se encuentra en este lugar, Dios. Tu palabra declara que no vuelve vacía, Dios de la gloria, Señor, sino que dará su fruto a su tiempo, Dios. Te pido, Dios, que esta semilla que va a ser sembrada en la vida de cada uno de mis hermanos, Dios mío, pueda dar fruto, Dios, como declara tu palabra, al 30, al 60 y al 100 por uno, Dios de la gloria, y que ellos puedan entender, Dios mío, que tú eres el dueño y el Señor de todas las cosas y que tú te mereces el primer lugar en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos a estar hablando sobre principios de primicia. Y cuando hablamos de primicia, hablamos de primogénito, hablamos siempre de lo primero que se establece. Y una de las cosas que tenemos que entender es que todo tiene un orden. Esta mañana le planteé a los hermanos, ¿qué pasa si yo le digo 10, 7, 8, 9, 10 y 1? ¿Qué va primero? El 1 lleva un orden. ¿Y qué pasa si yo le digo Apocalipsis, Mateo, Éxodo, Levítico y Génesis? ¿Qué va primero? Génesis, todo tiene un orden. Y para nosotros poder entender el término de las primicias, hoy en día tenemos que empezar ¿por dónde? Por el principio. Todo tiene un origen. Y que todo este origen siempre nos va a llevar a un punto, que ese punto siempre tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento los judíos presentaban primicias delante de Dios por agradecimiento y por mandato de todo lo que Dios había hecho en sus vidas, mientras estuvieron en el desierto. Pero en el Nuevo Testamento Jesucristo es la primicia. Jesucristo es la primicia de todos los que resucitaron y Él abrió el camino para todos los creyentes. Entonces, partiendo de este punto, vamos a empezar a hablar del tema de las primicias. Y una de las cosas que tenemos que entender que la primicia siempre es lo primero de todo. Y no solamente lo primero de todo, sino lo mejor. Y toco empezando por ahí. Si queremos ver primicia, nos vamos al Génesis capítulo 3, versículo 4. Ya conocemos este pasaje porque lo hemos hablado mucho. Dice que un día se presentaron delante del Señor, se presentó Caín y Abel a presentar ¿qué? Ofrenda delante de Dios. Y una de las cosas que vemos que dice que Caín presentó una ofrenda delante de Dios. ¿Pero qué presentó Abel? Dice que presentó de lo primogénito, de lo gordo, ¿de qué? De su oveja, de su rebaño. Y ya sabemos la historia que dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque presentó lo primero, lo mejor, lo gordo. Y siempre cuando nosotros vemos primicia tiene que ver siempre con lo primero y con lo mejor. Yo no sé si ustedes han visto en un momento una mata de aguacate cuando echa sus primeros aguacates. Esa mata se dobla y los aguacates son buenos, los mejores. Siempre lo primero es lo mejor.
Entonces uno dice, wow, pero la primicia, hermano, es un acto de fe, porque usted tiene que entregarla. Y usted sabe que es fuerte entregar lo mejor, entregar aquello que el cual yo quiero quedarme, pero que de alguna manera sabemos que le pertenece a Dios. Siempre cuando nosotros nos toca hablar de despojarnos, de entregar algo, siempre pensamos en el pantalón que nos sirve, en el zapato que usamos, pero nunca pensamos en darle lo mejor a. Y una de las cosas que Dios siempre quiere es que nosotros le demos lo mejor a Él. ¿Por qué? Dios siempre da lo mejor para sus hijos. Y una de las cosas que Dios quiere es que nosotros aprendamos a honrarlo a Él con todas las cosas. El libro de Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mostos. Una de las cosas que la palabra declara en este versículo es que honremos a Dios con nuestros bienes. Y yo le decía esta mañana a los hermanos que nos encontramos aquí, ¿cómo es eso? ¿Por qué honrar a Dios con nuestros bienes? ¿Qué son nuestros bienes? Nuestros carros, nuestras viviendas, la moto, nuestra empresa, todo lo que Dios nos ha entregado es nuestros bienes. Y usted dirá, ¿tengo que entregárselo yo a la iglesia o tengo que entregárselos yo al pastor? No. Cuando la palabra de Dios habla aquí, honrar a Jehová con tus bienes, es decir, honrar o bendecir a un hermano. ¿Cómo es eso, hermano? Lo digo así, antes en la iglesia había mucha hospitalidad, había mucha hermandad, y muchas veces los siervos y los hombres y mujeres de Dios ponían su casa a disposición a que se expandiera la obra. Dice que en el principio los apóstoles ponían todos sus bienes a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para la expansión del reino. Cuando usted abre y dispone su casa por una casa de adoración, para que se haga un servicio, para ministrar, usted está honrando a Dios con sus bienes. ¿De qué manera también usted honra a Dios con sus bienes, su hogar? Cuando usted invita a un hermano a su casa a comer, a tomarse un café y a compartir de las grandes cosas que Dios ha hecho en su vida. Cuando tengo un carro, oye hermano, Dios te bendijo con un carro y un hermano necesita que usted le dé la cola. Mire, ¿para dónde va? Para Marichelejo. Wow, hermano, móntese que yo lo llevo sin pensar en la gasolina. Usted está honrando a Dios. ¿Por qué? Porque ese carro Dios se lo dio a usted para que lo honrara. La honra es una llave que desata la bendición en la tierra. Cuando nosotros honramos, es una llave que abre un portal para bendición. ¿Qué dice el versículo 10 de Proverbios capítulo 3? Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia. Pero serán llenos ¿cuándo? Cuando se ejecuta una acción. Y la acción aquí es honrar. Por eso es que la honra es un acto de fe. ¿Por qué es un acto de fe? Porque nadie se quiere despojar de lo mejor. Es fuerte. Entonces hay un principio. Si nosotros queremos ver la bendición de Dios obrando, es haciendo ¿qué? Honrando. Porque le digo algo, eso que nosotros decimos que es nuestro, no es nuestro. Eso le pertenece a Dios. Que Dios en su infinita misericordia nos permitió tenerlo para administrarlo es otra cosa. Porque lo que usted llama su carro, su casa, su vivienda, su familia, su empleo, todo le pertenece a Dios. Aún a lo que usted todavía no tiene, ya a Dios le pertenece. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es honrarlo.
no de palabra, porque muchas veces la gente habla de palabra, pero el hecho es otra cosa. Entonces ahí es donde hablamos de la fe sin obra es muerta. Porque tu fe te tiene que llevar a una acción, que es lo que muchas veces nosotros nos quedamos estáticos en eso. Sabemos qué tenemos que hacer, tenemos el conocimiento, pero ¿qué? No accionamos. Y no accionamos ¿por qué? Y me agradaba mucho el ayuno de ayer y lo que ministraba mi hermano Walter esta mañana. Hermano, tenemos muchos argumentos en nuestra mente del enemigo. Muchos argumentos. Y una de las cosas que aprendí ayer y me lo llevo es: con el enemigo no se argumenta. El Señor una vez se enfrentó al enemigo y le dijo: escrito está. No argumentes, porque puedes perderte en el argumento y puedes caer en un error. Lo que ha caído muchas personas hoy en día. Hermano, la primicia era en el Antiguo Testamento. Eso era era el momento. Ahorita estamos en la gracia. Wow. Y si usted no tiene una fuerte convicción, te va a decir si es verdad. Y es triste y lamentable que por no conocer la palabra de Dios y por un argumento del enemigo, te está robando la bendición de Dios para tu vida. ¿Por qué lo digo, hermano? Porque yo pasé por eso también. Wow, ¿por qué una primicia o por qué esto? Entonces a veces uno se limitaba de, no lo quiero dar, me están manipulando. Hermano, es cierto que muchas veces por falta de conocimiento muchas personas fueron manipuladas. Entonces uno se queda así, oye, se han vivido tantas cosas, entonces usted dice, no, yo para qué voy a llevarle una primicia al pastor, lo voy a enriquecer. Y ese es el argumento que el enemigo pone en todos los trabajos y en todos los lugares, porque tú estás llevando cosas a la iglesia, haciendo rico al pastor. Y es fuerte, hermano. ¿Por qué se lo digo? Porque yo he tenido grandes debates en mis trabajos por este tema. Pero hay algo que cuando nosotros tenemos el conocimiento de la verdad, la palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y nosotros sabemos la bendición que desata cuando nosotros honramos a Dios con la primicia. Entonces usted va a decir, escrito está, yo voy a honrar a Dios con mi primicia porque yo sé que el Señor va a desatar una bendición sobre mi vida, sobre lo que yo estoy entregando, y que es un acto de fe. ¿Y qué es fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted está esperando algo y usted tiene convicción, usted tiene fe. Entonces, obrando en fe, usted honra a Dios con lo que tiene, y después vamos a ver lo que Dios va a traer para nosotros. ¿Qué dice la palabra en Mateo? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán. ¿Por qué? Añadidura. ¿Qué pasa? Gente quiere añadidura sin buscar la justicia y el reino de Dios. Y la cosa no funciona así. ¿Por qué? Porque estamos aplicando códigos de una manera totalmente errada. ¿Por qué le hablo de este término de código? En la Biblia hay muchos códigos de reino y hay muchos códigos de riquezas. Pero si nosotros no lo sabemos manejar y activar, no podemos conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Códigos que siempre han estado ahí, pero que nosotros no hemos aprendido a descifrar. Por eso podemos ver hoy en día un pueblo de Dios, judíos, que son prósperos. Las naciones árabes y los árabes son prósperos. ¿Por qué? Porque son hijos de Abraham, y Abraham manejaba códigos de riqueza. Y una de las cosas que sabía Abraham era honrar. Él dice que se consiguió con Melquisedec, y ¿qué hizo? Lo honró. ¿Qué hizo? Le diezmó. ¿Por qué? Porque le estaba dando al sacerdote de Dios. ¿Y eso que trajo sobre su vida? Bendición sobre él y sobre sus generaciones. Entonces, cuando nosotros honramos a Dios con esto, pasa algo que quizás lo veamos la semana que viene, porque voy a hablar de dos temas. Va a impartir a nuestra familia, porque
son códigos aprendidos que van de generación en generación. Son códigos que se transfieren de padres a hijos. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, porque yo he tenido que aprender esto grande. Pero no solamente aprenderlos, sino aplicarlos y enseñárselos a mi hijo. Porque esto va a traer y desatar una bendición en su vida. Que él entienda de que nosotros, como hijos de Dios, debemos honrar a Dios con nuestros bienes. Y que el egoísmo que nosotros tenemos, que es mío, porque somos posesivos. Y lo aprendemos de pequeño. Esa pelota es mía, ese juguete es mío. Pero cuando nosotros enseñamos a honrar, a despojarnos, eso va a traer una bendición sobre nosotros, sobre nuestra familia. Algo tan significante como eso, pero que en el reino y en lo espiritual desata una bendición. Entonces, ¿Dios va a desatar una bendición? Sí, sí la va a desatar, pero cuando nosotros empezamos a hacer las cosas en el orden correcto. Una de las cosas que Dios va a demandar siempre es el primer lugar. Dios siempre va a ser primero. Aunque nosotros en nuestra vida podamos ponerlos de segundo lugar, Dios nunca va a ser segundo, Él siempre va a ser primero. Y mientras nosotros lo pongamos a Él en todo lo que hagamos, Él va a traer sobre nuestra vida una revelación, va a traer un conocimiento para nosotros poder avanzar. Otra de las cosas que me llama mucha la atención es que, bueno, honramos a Dios con las primicias, como lo estamos hablando, con nuestros hermanos. Dios va a bendecirnos. Pero la otra principio es que las primicias deben de entregarse. Cuando leemos el libro de Éxodo 23:19, ¿qué dice? Lo vamos a ver en la pantalla ahorita. Éxodo 23:19. Dice, la primicia de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová, tu Dios. ¿Dónde deben ser entregados las primicias? Claro y específico. Deben ser entregadas en la casa de Dios. ¿Por qué deben ser entregadas en la casa de Dios? Exactamente, porque a Él le pertenece todo. Y de alguna manera, cuando nosotros presentamos nuestra primicia delante de Dios, ¿delante de quién la presentamos? En el Antiguo Testamento la presentamos delante de un sacerdote. Hoy en día la presentamos delante de nuestro Padre espiritual, nuestro pastor, nuestro sacerdote espiritual que Dios ha establecido sobre esta casa. Es decir, que cuando esa primicia llegue a este lugar, Él como autoridad espiritual sobre esta casa tiene que declarar una palabra de bendición sobre las personas que están honrando a Dios con su primicia. Por eso dice, la presentarás. Es decir, no la estás presentando ante cualquier persona, la estás presentando delante de una persona que tiene una autoridad delegada por Dios en la tierra. Importante eso. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros no presentamos o no las queremos traer a este lugar. Por lo que ya les comenté antes, siempre salimos con este argumento. Si se la lleva, va a hacer rico al pastor. Si le entrega los diezmos, el pastor se los va a agarrar y se los va a llevar. Hermano, y es un argumento y una pelea que muchos de nosotros hemos tenido alguna vez en nuestra mente. ¿Por qué tengo que llevarlo a la iglesia? Y resulta y pasa que queremos administrar los recursos financieros de Dios a nuestra manera. ¿Qué quiere decir con eso, hermano? No, es que yo tengo un amigo que es misionero. Él necesita parte de eso. Yo no voy a llevar eso para la iglesia, eso es mucho. Yo voy a darle una parte a este hermano que está aquí. Y a la hora que está por allá fundándose le voy a dar otra. Y al otro le voy a dar una parte. No, eso no va, eso no vale.
La ofrenda, el diezmo y primicia va a la casa materna donde las personas te atienden, donde tiene un pastor que vela por ti, ora por ti, te está nutriendo, te está alimentando con una palabra, te da consejería y está pendiente de ti durante 365 días del año. Entonces tú vas a darle a otro que no te conoce. Hermano, es fuerte. Entonces nosotros nos preocupamos muchas veces por lo que se va a hacer con lo que nosotros traemos a la iglesia. Te voy a decir algo, no te preocupes por eso. Preocúpate por presentarlo delante de Dios. Porque Dios dice que los tienes que presentar en la iglesia. Tienes que preocuparte más bien por el 90% que a ti te queda, cómo lo vas a administrar y cómo le vas a dar uso. Te está quedando un 90% y te estás preocupando por un 10% que estás trayendo a la casa de Dios. Lo que la autoridad espiritual haga con el diezmo, haga con la primicia, él le va a dar cuenta a Dios. Él le va a dar cuenta a Dios. Y muchas veces el enemigo nos ha robado la bendición por nosotros estar pendientes de lo que el pastor va a hacer con el 10% y no estás pendiente del mal uso que le está dando a un 90% que Dios te está dando. De ese 90%, si diezmale al misionero, diezmale al orfanato, dale a la persona que necesite en la calle. De ese 90%, entonces Dios va a decir, ay, mi hijo me está honrando, pero también está honrando a su prójimo y está bendiciendo y está invirtiendo. Es fuerte, hermano. Hermano, hay que vivir para ver cosas. Dijera mi pastor, yo he tenido que tratar con gente que me dice, yo soy la persona que los $10,000. Hermana, pero eso usted lo dio a la iglesia, no se lo dio al pastor. Eso no le da preferencia a usted dentro de la iglesia. Usted se lo está dando a Dios, no se lo está dando al hombre. Más claro imposible. Cuando usted entregue algo y lo saque y lo eche en el alfolí, desentiéndase ya que eso le pertenece a Dios. No argumente que usted los dio porque usted se lo entregó fue al Señor. Usted se lo entregó fue a Él. Hermano, hay gente que, lo voy a ser sincero, que piensa que porque diezma, ofrenda bien, quieren comprar acciones dentro de la iglesia. Bueno, el pastor sabrá de eso mejor que yo. No, esta es la casa de Dios. Y Dios es el dueño de todo. Tú le estás entregando a Dios parte de lo que ya Él te ha entregado. Tú no le estás dando a Dios nada que Él no te haya dado antes. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú cuando vengas a la casa de Dios y te vengas a presentar delante de Dios? Entonces agarra, mentalizado, voy a presentar mi ofrenda delante de Dios. Voy a presentar mi primicia delante de Dios. ¿De qué? De todo lo que Dios me ha bendecido y de todo lo que Dios me ha prosperado. Si usted quiere traer a la iglesia del fruto de la tierra, tráigalo. Quiere traer plátano, tráigalo. Se lo está trayendo. Quiere traer un cochino, tráigalo. Quiere traer una vaca, tráigalo. Aquí se la vamos a recibir. Porque hay gente que se limita, no, porque están pidiendo dinero. No, Dios no quiere dinero. Dios ve tu actitud. Dios ve tu corazón. De cómo tú lo estás haciendo y cómo tú lo estás entregando. Porque ¿qué pasa? Porque el que va a dar, lo da con alegría de corazón. El que lo da por obligación siempre está buscando un argumento para no dar. El pichirre, el mezquino siempre está buscando un pero. Hermano, y le voy a decir algo, va a sonar fuerte esta palabra y se lo voy a decir. A veces somos miserables. ¿Y usted sabe por qué lo hacemos? Porque quizás nosotros no estamos viendo a Dios al momento de dar nuestra ofrenda. Pero te voy a decir algo. Dios está viendo tu ofrenda y Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo tu intención. Aunque tú no lo veas o lo puedas palpar, Él está viendo y observando cómo tú lo estás haciendo, cómo tú lo estás entregando y cuál es la intención de tu corazón.
se la voy a poner un poquito más fácil. No sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Hay gente que lo hace y después anda vociferando lo que hizo. Yo di, yo entregué, yo hice. No. Dice que lo que tú hagas en secreto, ¿Dios qué va a hacer? Lo va a recompensar en público. Entonces, cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos con la mejor disposición de presentar una ofrenda agradable al Señor con alegría de corazón. Vamos un poquito más allá. Bueno, hermano, si presentamos una ofrenda, un diezmo, ok, pero te digo otra cosa. Tu servicio dentro de la iglesia también es una primicia y una ofrenda delante de Dios. ¿Cómo estás viniendo a presentar tu servicio delante de Dios? ¿Cómo tú estás viniendo a servir? Porque quieres que la gente te vea, que el pastor te reconozca el servicio, o porque tú verdaderamente dices, yo voy a honrarle a Dios con mi servicio y voy a atender a mis hermanos con mi mejor actitud, con mi mejor palabra, con mi mejor atención. Porque cuando le presentamos un servicio a Dios, eso también forma parte de la oración a Dios, de la ofrenda que nosotros les presentamos a Dios. Entonces muchas veces lo estamos haciendo de la manera errónea y no como verdaderamente Dios quiere que lo hagamos. Entonces pensamos que estamos haciendo las cosas bien y no las estamos haciendo. Entonces ahí es donde empiezan las interrogantes. Yo diezmo, yo ofrendo, yo doy primicia, yo voy al servicio y sirvo. ¿Cómo lo estás haciendo? Es la palabra de reflexión. ¿Cómo estoy haciéndolo y cómo lo estoy entregando? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que escudriñar e irnos a la palabra de Dios, a irnos a lo que está plantado y escrito en la palabra de Dios y qué es lo que quiere Dios para nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos muchas veces que orarle a Dios y decirle, bueno, Dios mío, tráeme el conocimiento y derriba todo argumento de Satanás que hay sobre mi mente. Lleva cautivo eso a la cruz de Cristo, ese pensamiento que no te deja avanzar. El tercer punto que voy a tocar es, las primicias tienen que ser santas. Vamos a leer el libro de Romanos 11:16. Vea lo que dice la palabra. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Me agrada esto. Si las primicias son santas, quiere decir que hay primicias que no son santas. ¿Qué es una primicia santa? ¿Qué significa santo? Cuando nosotros hablamos en la Biblia, la palabra santidad es apartado para, dedicado a Dios. Dios siempre pide lo primero. Es decir, que cuando nosotros vemos si las primicias son santas, la masa también es santa. ¿Qué quiere decir eso, hermano? El primer pan que salga del horno es de Dios. De ahí para allá es bendición para tu vida. ¿Qué te quiero decir yo con esto? Te pongo un ejemplo. Voy a tomar a Alfredo como ejemplo. Alfredo dice, Señor, mañana cuando yo abra el negocio, la primera venta que yo haga de sushi va a ser tuya. Resulta que Alfredo abrió su negocio, la primera venta que Alfredo lanzó fueron $2,500. Un ejemplo. ¿Qué pasa? Él cuando ve eso, ¡pum!, se le van a abrir los ojos, pero ya él hizo un voto, ya él apartó eso en su corazón, dijo. Y ahí es donde dice que la primicia tiene que ser un acto de fe, porque él va a pensar y va a decir, Dios mío, quizá esto yo no lo venda más en todo el día. No, ¿cómo es eso? Pero ya él hizo un voto. Él toma una decisión, ¿la entrega o no?
¿Qué quiere decir la palabra si la primicia es santa y lo demás? Si Él lo entrega, lo que viene de ahí va a ser bendición en el mes o en el tiempo establecido. ¿Por qué? Porque quizás Él en todo el día no venda más, pero al día siguiente va a vender 4,000, 6,000, 8,000, porque Él está poniendo una semilla que es santa. Él está poniendo una semilla que es santa. ¿Qué ha pasado muchas veces, hermanos? Nosotros hemos hecho voto a Dios y cuando vemos lo que es, no. Nos echamos para atrás muchas veces. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que debemos honrar al principio. ¿Hoy qué día es? Domingo, primer día de la semana. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy en este lugar? Estamos dándole la primicia a Dios de la semana. ¿Qué hace mi primicia? Redime. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Si yo le doy lo mejor a Dios, santifico mi sábado, mi domingo y se lo entrego a Dios como Él, ¿qué puedo esperar yo de la semana? Bendiciones, mi hermano. Yo estoy santificando, redimiendo mi primicia, que es el primer día de la semana. Si tú estás en la iglesia hoy, estás presentándole un servicio a Dios dentro de la iglesia y lo estás haciendo de mejor y lo santo, el servicio que tú prestes en tu trabajo secular, ¿cómo va a ser? Excelencia. Todo está en el orden, cómo nosotros hagamos las cosas, cómo nosotros estamos entregándole a Dios. Si le estamos dando el primer lugar a Dios sobre lo que le estamos entregando. Si lo primero es santo, todo lo demás tiene que ser santo, hermano. Si lo primero es puro, todo lo demás tiene que ser puro. Principio, hermano, al que Dios le da primero siempre va a tener provisión. No porque Dios lo necesite, sino porque usted está honrando a Dios y le está diciendo: Dios mío, de lo poco o lo mucho que me has dado, yo te estoy honrando. Yo te estoy dando a ti en agradecimiento y virtud por lo que tú estás haciendo y por lo que vas a hacer. Santifica tu diezmo, santifica tu primicia, santifica tu ofrenda, que sea lo primero que tú sacas para Dios. Y vamos en el orden. Cuando nosotros le damos lo primero a Dios, se desata una bendición. Y le decía: yo diezmo, yo ofrendo y doy primicia. Pero ¿en qué orden lo estás dando? Le pongo un ejemplo. ¿Estás diezmando después que hiciste el mercado? Cuando lo primero que debiste haber sacado fue el diezmo. ¿Estás dando primicia de lo mejor o de lo que te sobró? ¿Estás ofrendando lo mejor delante de Dios o lo que no te quiso recibir el chino, el bombero y todo lo demás? Hermano, tiene que ver con lo que tú le estás entregando a Dios. No me imagino a Dios entregando algo que no tenga valor. ¿Por qué digo no me imagino a Dios entregando algo que no tenga valor? Porque Juan capítulo 3 versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo primogénito. ¿Qué dio? Dios da primogenitura, dio lo mejor de sí. ¿Para qué? Para rescatarnos a nosotros, para salvarnos a nosotros. Nunca he visto que Dios dé algo que no sea bueno. Entonces nosotros tenemos que recapacitar y pensar cómo lo estamos haciendo, cuál es el orden correcto que Dios quiere para que la bendición pueda fluir. Necesitamos escudriñar la palabra, necesitamos entender
que es algo, hermano, bueno y agradable, es perfecto, pero hay que creerlo. Y es cuestión de fe. La honra y la fe desata una bendición en la vida de cada uno de nosotros. Cuando aprendemos a honrar, Dios desata una bendición, pero también tenemos que hacerlo con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradarlo a Él. No es fácil, hermano. Cuando nosotros ponemos a Dios primero, hágalo. Dios lo va a bendecir. Yo esta mañana daba un testimonio y le decía, cuando nosotros lo practicamos y lo hacemos, Dios desata una bendición. Le decía esta mañana, hace un año, en el 2023, yo estaba trabajando en un lugar y una persona me dijo, tráeme un currículo. Se lo di. Yo fui a una entrevista, ya más o menos me habían dicho cómo era todo, hasta lo que posiblemente yo iba a ganar, y me pareció bien. Yo no había comenzado a trabajar. Y yo recuerdo que llegó enero del año pasado. Y yo lo primero que hice empezando el año fue agarrar un sobre y yo lo di como primicia. Por algo que yo no tenía, pero yo sabía que venía. Lo metí ahí. Y como lo decía esta mañana, para mí, en mucho tiempo, mi mejor año trabajando fue el 2024. No tanto por lo que pude obtener monetariamente, sino por lo que he aprendido. Porque ya no tengo el estrés que pude haber tenido en otros trabajos. Tuve las vacaciones que no tuve en años anteriores. Y vi la bendición y la provisión de Dios sobre mi vida y sobre la de mi familia. ¿Por qué? Por un acto de fe. Por un acto de fe. La fe desata una bendición. Dice el libro de los Hebreos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aunque tú no veas, Dios está obrando. Aunque no veas, Dios está ahí. Dios solamente quiere que tú te actives, que tú des un paso de fe y suelte para que Dios pueda darte. Una de las cosas que quiero que entiendas es esto. Nunca le dé a Dios pensando que Dios le va a dar más. Dios no es manipulable, hermano. No es manipulable. Yo sé que muchas personas en un momento dijeron, bueno, da 1,000 y vas a recibir 10,000. Da tan. No, Dios no es manipulable. Dios no es manipulable. Tu ofrenda no va a manipular a Dios. Tu diezmo no va a manipular a Dios, porque Dios conoce la intención de tu corazón. Y le digo algo. Todo lo que nosotros le damos a Dios, le entregamos a Dios, tenemos que entregárselo por amor. Por amor. Dios entregó a su Hijo por amor, porque yo voy a dar algo por interés. Entonces, cuando nosotros entendemos que lo que tenemos que hacer es hacerlo en obediencia, por principio y por amor, Dios va a desatar las bendiciones sobre nosotros. Cuando te hablo de bendiciones, es que puedes estar mejor de lo que estás ahorita. No te estoy hablando de que vas a ser rico, de que no vas a tener problemas, de que no vas a tener dificultad. No, sino que una cosa es caminar en una prueba con la bendición de Dios y el respaldo de Dios, que caminar en una prueba lejos de Dios. Necesitamos ir creciendo, ir avanzando. Y una de las cosas que lo voy a decir así, le doy gracias por mi casa, Príncipe de Paz, le doy gracias por los pastores, que nosotros podemos hablar de este tema de una manera abiertamente y sano, sin manipulaciones, basados en la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, creer que sí hay unos principios y que si nosotros lo hacemos en la manera correcta, en el orden correcto, como Dios manda, Dios va a desatar sobre nosotros
La bendición. La bendición en lo físico y la bendición en lo espiritual. Y cuando le digo en lo espiritual, le voy a explicar esto. Usted puede tener muchas cosas materiales, pero usted puede ser un pobre espiritualmente. Puede ser pobre espiritualmente. Y una de las cosas que he aprendido a través de los años es que la prosperidad viene del espíritu hacia afuera. Mientras nosotros más nos acercamos a Dios espiritualmente y buscamos el reino de Dios espiritualmente, empiezan a venir las bendiciones a nuestra vida, empiezan a llegar sin que usted la está buscando, van a llegar. Van a llegar. Y usted mismo se va a asombrar cuando empiecen a llegar. ¿Por qué? Porque me estoy acercando a Dios, porque quiero estar cerca de su presencia, quiero estar cerca de Él, y eso va a traer prosperidad en mi vida. Y le voy a decir esto, cuando esto sucede, hermano, y lo digo por experiencia, usted va a ser tierra deseable. Gente que va a querer trabajar con usted, gente que va a querer hacer negocio con usted. Y usted mismo se va a preguntar, ¿por qué yo? Porque usted se está acercando a la fuente, y esa fuente se llama Jesucristo. Usted no se ha preguntado muchas veces por qué hay gente que se le pega, ¡ay, pum! Todo el mundo quiere con él. Porque él está conectado a la fuente que es el Señor. Y él dice, yo tengo y a mí nadie me ve. Hermano, pasa, pero eso se debe a que hay una conexión divina con Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que todo lo que nosotros hagamos tiene que prosperar. El lugar donde nosotros estemos tiene que prosperar, hermano. Y yo siempre le digo eso al Señor. Dios mío, que el lugar donde yo esté prospere. La tierra que tú me das, que prospere. Y cuando digo la tierra que tú me das, es mi trabajo, es mi familia, es el lugar donde yo estoy. La tierra donde usted está tiene que dar fruto. Si no da fruto, entonces tenemos que examinarnos. O si dejó de dar fruto, hay que abonarlo, restablecerlo. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir a la fuente. Y la fuente es Cristo, la fuente es el Señor. Porque ¿qué pasa? Le voy a decir yo esto. Nosotros el 2 de febrero tenemos una fiesta de primicia. Pero si nosotros llegamos con una falsa expectativa y sin un conocimiento de lo que vamos a hacer, va a ser una actividad más. Y nos vamos a gozar el momento, pero después quedará un vacío. Pero si lo hacemos con el conocimiento, la revelación exacta y la intención perfecta de por el que lo estamos haciendo, déjeme decirle esto, que usted va a ver provisión sobre los 12, 11 meses del año que quedan por delante. Va a haber la bendición de Dios. Se hable de guerra, se hable de dificultades, se hable de lo que se hable, usted va a ver bendición de Dios. ¿Por qué? Porque usted está redimiendo 11 meses del año donde usted va a ver la bendición de Dios. Va a ver la provisión de Dios. Familia, salud, economía, puertas que se van a abrir a favor. Dios va a hacerlo. Dios va a hacerlo. Pero ¿qué quiere Dios? Que tú le des la primicia. ¿Y qué es la primicia? Lo mejor de ti. Que cuando tú te levantes, tú dices, gracias Dios por este día que tú me has entregado. Te lo dedico y te lo entrego a ti. Que cuando te acuestes le digas, gracias Dios por todo lo que tú hiciste el día de hoy en mí. Que tu primero y tu último pensamiento sea Dios. ¿Qué dice el salmista? Aunque se levante guerra, yo estaré confiado. Que aunque se levante lo que se levante, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque yo he decidido creerle a Dios y honrarle a Dios con todo lo que Él me ha entregado, tanto en lo físico como en lo espiritual.
Y cuando nosotros entendamos esto que Dios está haciendo, cada uno de los que está aquí, usted va a ser un portador de bendiciones para su familia. Porque esta palabra que se está dando aquí o que yo he recibido no es para mí, es para mi familia y para mis generaciones futuras. Y es ahí donde nosotros tenemos que transmitir la verdad. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra? Conoceréis la verdad, ¿y la verdad qué? Y cuando conocemos la verdad, todo argumento del enemigo que está volando sobre nuestra cabeza, que quiere venir, se tiene que ir, porque hay una verdad y esa verdad es Jesucristo. Amén. Lo invito a ponerse de pie. Vamos a estar dándole gracias a Dios por esta palabra y vamos a empezar a poner por obra todo lo que Dios nos ha entregado, a empezar a alinear todo lo que estaba desalineado y empezar por el orden correcto que Dios quiere para nuestras vidas. Y lo que Dios quiere para nuestras vidas es que nosotros caminemos en integridad, que caminemos bajo la bendición y la provisión de Él. Porque todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y todo eso que usted hoy día dice, ay, eso es mío, déjeme decirle que un día usted va a partir de la tierra y no se va a llevar nada. No se va a llevar nada. Pero déjeme decirle algo, no se va a llevar nada. Pero hay personas que van a partir de esta tierra y se van a llevar la gratificación y la gratitud de que todo lo que tuvieron lo pusieron al servicio de la obra del Señor y que no retuvieron la bendición de Dios para expandir el reino de Dios en la tierra. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu misericordia, Señor, y por tu bondad, Padre. Señor, te pedimos que seas tú, Dios mío, añadiendo cada día más a nuestras vidas, Dios de la gloria, y que nosotros podamos entender, Dios, el propósito eterno, Dios mío, y tus principios, Dios, establecidos en la tierra, Dios mío, para seguir avanzando y conquistar, Dios, lo que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que nosotros podamos poner en orden, Dios mío, y honrarte, Dios mío, cada día más, Dios mío, con nuestras primicias, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, Dios de la gloria, y saber, Dios mío, que tú eres fiel y que tú no nos fallas, Dios de la gloria, Señor, y que tú vas a traer, Dios mío, bendiciones, Dios mío, y vas a abrir puertas, Dios mío, sobre nuestras vidas, Señor, para bendecirnos y para que nosotros podamos bendecir a otro, Dios de la gloria, Señor. Que tu bendición, Dios, sobre mi vida y sobre la vida de mis hermanos y de las familias de esta iglesia, Dios mío, puedan sobreabundar, Dios de la gloria, Señor, y traer bendición para la expansión de tu reino, Dios mío, sobre nuestra nación, Dios de la gloria. Yo te doy gracias, Dios mío, por lo que tú vas a hacer, Dios mío, y lo que estás haciendo en la vida de cada persona, Padre. Te pido, Dios mío, que esta palabra, Dios, ellos puedan estudiarla y escudriñarla, Dios mío, y que pueda germinar en sus corazones, Dios mío, y que ellos puedan entender, Dios mío, el poder, Dios mío, que hay, Dios mío, cuando se hacen las cosas en el orden perfecto, Dios mío, y correcto, Dios mío, para su vida, Dios mío. Que ellos puedan entender, Dios mío, que tú vas a abrir la ventana de los cielos y vas a traer bendiciones hasta que sobreabunden, Dios mío, en sus vidas, Dios. Yo te doy gracias, Dios mío, por este día, un día de alegría, de gozo, de bendición, Dios mío, que lo hemos santificado para ti, Dios de la gloria, y te pedimos, Dios mío, una bendición durante esta semana, Dios mío, para la vida de cada una de las personas que se encuentran en esta mañana, en este lugar, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.